Bueno, acá seguimos con Alejandra. Esperemos que nos dé el programa porque tenemos tantas preguntas, le digo que no vamos a terminar más. Pero bueno, para meternos en esta segunda parte del programa, me gustaría, hace poquito hubo una entrevista que le hicieron a Alejandra y está Víctor Valle también, que es director de ACDE, presidente, perdón, para todos los periodistas, que bueno, Alejandra decía, vivimos un tiempo que nos desafía en todos los planos, la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial que irrumpe en nuestro día a día laboral y personal. Las nuevas dinámicas del trabajo y los cambios culturales nos empujan a revisar el modo en que lideramos nuestras organizaciones en contextos de alta volatilidad, incertidumbre y complejidad, así como en entornos de agilidad y dinamismo. Víctor Valle, que es el presidente, dijo que Argentina tiene una enorme oportunidad por delante, pero requiere dirigentes empresarios dispuestos a asumir un rol activo con visión de largo plazo, promoviendo el diálogo y liderando organizaciones que generen valor económico y también valor humano y social. Dicen que en ACDE sentimos que si logramos liderar empresas humanas y productivas, que es una combinación explosiva, pero que es muy difícil. Yo creo que hoy están como enfrentadas esas dos cuestiones, que pongan a las personas en el centro. Tenemos las condiciones dadas para que Argentina sea próspera y nuestros hijos vivan en un país mejor, más integrado, más productivo, más libre y justo. Con esto, dicho esto, me gustaría que vos, Alejandra, que hablas este tema de aceleración de la inteligencia artificial, estas nuevas dinámicas de trabajo y, bueno, liderar en incertidumbre, que nos cuentes un poco, ¿no? De todos esos planos. ¿Cuál es el que más te desvela hoy como directora de recursos humanos, no? Bueno, como vos un poco contaste en la introducción, estamos en un entorno de alta volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, inclusive que esto antes viene de la palabra, uno lo conoce a veces como VUCA, ¿no? Porque viene en inglés con la U de uncertainty, de incertidumbre. Pero ahora ya se habla de un entorno, estoy como medio espoleando, como dirían mis hijos para la semana que viene, de entornos BANI, con B larga. También viene una sigla que es en inglés, pero si la traduzco, tiene que ver con entornos que son frágiles, que se quiebran rápidamente, entornos que en realidad la ambigüedad es tan sostenida que ya genera ansiedad. Y empezamos a tener mucho más entorno y personas que sufren de ansiedad, que están con ansiedad. Cosas que empiezan a ser como no lineares, que no esperamos, no hay un paso 1, 2 y uno como tiene como un proceso que de alguna manera antes lo veníamos ver y entornos que realmente son completamente inciertos. Entonces, dentro de esto, y bueno, con el cambio tecnológico, la realidad, la inteligencia artificial es una tecnología más. Y ahora, bueno, obviamente se habla muchísimo de inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no surgió del poco tiempo en el cual se está hablando, porque hay como diferentes fases, tanto lo que predice, la que en realidad puede de alguna manera ayudarnos a tener información, después la generativa, que empieza algunos de estos que normalmente uno interactúa en temas inclusive personales, por ejemplo con el banco o con alguna otra aplicación, que en realidad uno podría creer que está interactuando con un ser humano, pero seguramente está interactuando en realidad con inteligencia artificial generativa. Y ahora está lo que es inteligencia artificial agéntica, ¿no? Agentic. En realidad, ¿qué es esto? Es que en realidad son varios agentes de inteligencia artificial que entre ellos en realidad se comunican y a veces puede ser sin la intervención de seres humanos en el medio. A mí lo que más me preocupa es que en estos cambios que son tan rápidos, porque los cambios están siendo extremadamente rápidos, que en realidad la misma rapidez trabajemos en poder formar a las personas en otras tareas que van a poder hacer. Si uno mira estudios que ya son públicos, por ejemplo el Foro Económico Mundial, se sabe que va a haber millones de puestos de trabajo creados, pero también va a haber millones que van a ser eliminados, porque hoy ya inteligencia artificial está transformando parcial o totalmente alguna de las funciones. Ahora, si nosotros nos quedamos como espectadores y porque esto está sucediendo, bueno, nos enojamos y demás, nos pone en un lugar de defensa en vez de ponernos en un lugar de proactividad y de curiosidad. Entonces, yo como recursos humanos hoy, más que desvelarme, pero mi mayor preocupación, y de hecho fue gran parte de un proyecto que me llevó la segunda mitad del año pasado, fue generar una currícula de capacitación para los 780.000 empleados de Accenture en cómo formarlos modularmente en poder entender cómo funciona, aprender a usarla, hacer casos prácticos e inclusive entender desde el punto de vista de responsabilidad también, porque detrás de inteligencia artificial, en una
me quiero meter en lo técnico, hay todo un tema muy importante que para todos los que trabajamos en esto, que hay que dedicarle tiempo, que es la parte de responsabilidad y de ética. El segundo punto que como recursos humanos para mí es muy importante es el acompañar a las personas en estos procesos de cambio que ya empiezan a ser cada vez más cortos. Casi podríamos decir que vivimos en procesos de cambio. Entonces, ¿cuál es de alguna manera el antídoto a esa gran ansiedad? Es acompañar mucho a las personas en ese proceso de cambio. Y eso también requiere formación, requiere en realidad cursos que demos, acompañamientos, para que justamente la gente se sienta más preparada en vez de sentirse, en definitiva, con miedo, ¿no? La verdad que te escucho y me resulta súper interesante, pero bueno, también trayéndolo a Argentina, ¿no? Pensando que en nuestro país hay tanta falta de trabajo, ¿no? La verdad que estamos pasando un momento todavía complejo, no hemos terminado todavía de despegar, me parece. Y bueno, y uno ve que hay como empresarios que, obviamente uno puede decir, bueno, cada uno tiene su derecho de hacer lo que quiera, ¿no? Pero bueno, el temor en la sociedad, uno lo palpa, lo siente, o sea, uno lo escucha, lo conversamos entre amigos y con los que tenemos hijos jóvenes también. O sea, hay empresarios que están como queriendo reemplazar con inteligencia artificial a sus empleados y otros que por ahí lo quieren potenciar. Sí. En un momento como Argentina, ¿cuál sería ese proceso, ¿no? ¿Cuál sería, con toda la experiencia que tenés, si tuvieras que decir, bueno, qué sería el ideal, digamos? Porque entramos en ese riesgo. La verdad que para el empresario en Argentina, que también está muy difícil, y bueno, reemplazar empleados, quitarte, por así decirlo, problemas de encima, ¿entendés? Y tener que por ahí a través de la inteligencia artificial resolver un montón de situaciones de tu empresa, y es una tentación muy grande también. Digamos, yo el otro día justo miraba una entrevista del exterior y se hablaba, si se va por esa línea y en algún punto, ¿quiénes van a ser los consumidores del futuro, ¿no? ¿Quién le van a terminar vendiendo? Porque va a terminar finalmente. Entonces, yo no soy ni negativa ni alarmista, tampoco soy bastante prudente. Creo que hay que trabajar de manera en un plan, tiene que ir de mano a mano. De hecho, hay nuevos puestos y algo que en nuestro país en general falta, son oficios. Y hay muchísimos de los oficios que claramente hay un potencial tanto desde el punto de vista de formación y formarlos realmente llamémoslo con certificaciones, con oficios que tienen un reconocimiento, donde hay muchísima necesidad y a veces uno cuesta poder encontrar quien trabaje en tareas que claramente no van a ser reemplazadas por inteligencia artificial. Y dentro de entornos, en algunas profesiones, donde obviamente cuando uno ve algunas de las estadísticas, algunas profesiones están más intervenidas, cómo esas personas se retransforman. Entonces, yo por lo menos con bastante los sectores en los cuales estamos hablando, y no me hice la pregunta, pero me anticipo y voy a responder, yo sí veo que se siguen contratando jóvenes, quizás no en la misma masividad, pero ayer también estábamos con Víctor en un encuentro y él también decía, en general, en Argentina nunca se contrata de más en forma anticipada, como hemos visto en realidad sucede en otros lugares. Esto que se está viendo más en Estados Unidos, y si vemos los medios en las últimas semanas, vimos que en varias graduaciones en universidades de Estados Unidos abuchearon a algunos de los CEOs de empresas muy reconocidas metidas en el rubro tecnológico y sobre todo de inteligencia artificial, porque capaz se pasaron de la raya, contrataron súper de más y después vienen estas tendencias donde, cuando hacemos todo en demasía, después tenemos que apretar el cinturón, ¿no? Yo creo que en Argentina eso no pasa tanto. Y por lo menos con varios sectores yo veo que realmente se sigue contratando. Si uno mira, sigue habiendo programas de jóvenes profesionales. Pero lo que sí, para aquellos jóvenes profesionales que se están formando, que ahora o en breve van a tener que buscar y quieren buscar empleo, tienen que tener como esa necesidad de aprender a trabajar con inteligencia artificial de una manera en la cual se genera lo que se llama en concepto más técnico como aumentar o amplificar. Si no saben trabajar y la usan delegándole completamente, el problema es que eso se va a notar porque en algún punto van a empezar a tener menor creatividad, menor capacidad de innovación, menor capacidad de realmente poder expresar sus ideas de una manera autónoma. La manera más rica de interactuar con inteligencia artificial es justamente cuando el ser humano primero cranea, se aplica, se ayuda con inteligencia artificial, vuelve, y recordemos, para los que no están muy familiarizados, que hay un término que se llama alucinar. Eso significa cuando la inteligencia artificial parece súper elocuente en cómo te dice algo y lo que te está diciendo está todo mal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando uno no estudia, cuando uno no aprende, cuando no incorporamos la verdad desde el punto de vista de realmente entenderla, podemos quedar supeditados a lo que la inteligencia artificial de manera muy linda, con palabras bonitas, nos va a hacer creer que es verdad.
La importancia del famoso pensamiento crítico y Exactamente. ¿no? Es súper importante. ¿Qué le podrías decir? Porque esto es una realidad, ¿eh? Hay mucha gente que habla de esto. Es cierto que hay muchas pasantías de jóvenes para que entren en diferentes empresas, algunos con la carrera ya más avanzada, otros que no exigen más que hayan empezado una carrera, pero digamos, todo el proceso es bastante tortuoso. Que uno, a mí me pasa personalmente como madre, te puedo decir, casi que, no es que me gusta, porque uno no quiere que su hijo sufra porque sí, pero decir, bueno, en el fondo está bueno, que vean que no es soplar y hacer botellas, conseguir un trabajo. Pero la verdad que muchas veces ves que hacen todo el proceso con muchísima responsabilidad, con muchísimo compromiso, que de repente quedaron 2 después de 5.000 que habían empezado, y del otro lado quedan en avisar y ni siquiera avisan, y muchas veces sostienen en el tiempo. O sea, vos que estás en recursos humanos, ¿qué le podrías decir a esas personas que están hoy en el área de recursos humanos? En general, cuando yo pregunto, son personas bastante jóvenes, que por ahí esta parte, esta humanidad que uno puede percibir en vos, bueno, muchos por ahí lo han perdido, se olvidaron que están en el área de recursos humanos. A mí me pasó con un hijo mío que me dice, mira, la verdad que si ahora me llaman, casi que prefiero no entrar, porque si la de recursos humanos se maneja así, no me quiero imaginar lo que debe hacer la empresa, ¿no? ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, primero que el área, algunas empresas se llama recursos humanos, en otras de personas, talento, bueno, dependiendo de la empresa es como se llama, pero en realidad más allá de la palabra es el área de personas, y el área de personas que no nos podemos olvidar realmente por qué estamos en la organización. Estamos en las organizaciones justamente para hacer y dar lo mejor para que esas personas se desarrollen y puedan dar su máximo potencial. Cuando eso sucede, obviamente se va a lograr un mejor resultado de negocio. Cuando se invierte y lo que se trabaja es en el mejor resultado de negocio y cumplir métricas y nos olvidamos cuál es el verdadero propósito por cual estamos, que es realmente acompañar a esas personas en su desarrollo desde una instancia que es súper importante en la vida de la persona, que es encontrar un trabajo y que te contraten, que te abran esa primera oportunidad. Y en realidad no es un tema transaccional. Yo siempre, cuando a la época que me tocaba hacer recruiting, le decía, nosotros somos primero los embajadores de la marca, y más allá de eso, en realidad nosotros somos y estamos tocando uno de los momentos que más importan en la vida de una persona, es elegir a dónde va a trabajar, y esa persona tiene que elegir a dónde va a trabajar y nosotros la tenemos que elegir. Es como un mutuo elegir, porque si en realidad te eligen sin entender a dónde están yendo, también fallamos. Ahí quizás anecdóticamente, y conecto con lo de inteligencia artificial. Recientemente a mí me tocó con el equipo global de recruiting modificar un equipo donde ya hay algunos procesos. En procesos que son de alto volumen, hay procesos que se están manejando por varios agentes en forma simultánea. Y los seres humanos, ¿para qué participan? Participan justamente para cubrir el vacío de lo que vos me marcás, que es ese como alto contacto de cuidado con el candidato. El segundo punto, y que creo que no se hace en muchas empresas, es que el reclutador se tome el trabajo de manera generosa, pensando que hubo una inversión de tiempo aparte de los candidatos, de decirle por qué no, o qué podría ser distinto la próxima vez. Y yo creo que eso no sucede, ¿no? Y hoy por hoy, pensando en que hay tareas tan operativas que la IA sí puede reemplazar, como por ejemplo hacer algún tipo de filtros, como por ejemplo coordinar las entrevistas, todo eso lo puede hacer la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial no va a poder hacer lo otro, no te va a poder decir, mira, la verdad que cuando viniste a la entrevista estabas distraído, o en realidad llegaste tarde, o se notó que en definitiva estabas leyendo cosas, lo que sea, pero en realidad tiene que haber una devolución, porque de esa manera, como vos bien decías en el caso de tus hijos, uno aprende, se puede enriquecer y la próxima vez lo van a poder hacer mejor. Totalmente. Tengo un montón de preguntas, me queda poco tiempo, pero te quería preguntar 2 cosas. Por un lado, bueno, mucha gente, como para ir un poquito más con lo de la inteligencia artificial, y después otra pregunta que me inquieta, ¿qué le puedes decir a las personas entre 40, 45 años y 50, 55, en esa franja etaria, digamos, que te dicen, yo no me crié con esto, que hoy están ocupando puestos de trabajo y que de repente sienten un tsunami atrás y gente joven que ingresa a la empresa y que sienten que nos pasa por arriba, ¿no? ¿Qué le podés decir? ¿Cómo pueden encarar esto? ¿Cómo pueden defenderse, por así decirlo, frente a esto? Porque sienten un poco ese ataque. Eso por un lado. Y después por otro, cuando vos me hablas de productividad, que entiendo que es uno de los puntos que quiere ACTE, productividad y el cuidado de la persona, ¿no? Uno escuchó siempre históricamente hablar de que la familia, o sea, una persona que está bien con sus vínculos, sobre todo con sus vínculos familiares y demás, es más productiva que una persona que tiene muchos problemas en sus vínculos, muchos problemas en su casa, en su familia. ¿Tienen pensado trabajar desde ACTE en algo que sea familia y empresas? Bueno, si querés vamos primero a la de 45, 55 años, pero es más que nada como para que ya tengo las dos en la cabeza. Bueno, la primera,
yo siempre digo, yo tengo 53, con lo cual tampoco soy nativa, ni fui ni nativa digital, ni mucho menos nativa de inteligencia artificial. Y bueno, cuando todo esto vino, lo primero que pensé es, bueno, ¿qué puedo hacer más allá de hacer los cursos? Y me fui a buscar a uno de los chicos más capos en la empresa, con 20 y pico de años, y le dije, ¿vos podés ser mi mentor? Claro, se quedó mirándome, aparte, bueno, particularmente es un chico que no está acá en la Argentina, está en la India, y le dije, porque mira, podemos hacer como un reverse mentoring, un mentoring en reversa. Yo te puedo dar mentoring en lo que vos quieras desde el punto de vista de liderazgo, pero vos me das mentoring a mí desde el punto de vista de inteligencia artificial. Y todos los viernes, rigurosamente, de 8:30 de la mañana a 9 de la mañana nos juntamos, durante meses. Y lo que hacíamos era la curiosidad de aprender, y cuando nos juntamos esos 30 minutos, el compartir. Y yo decirle en qué había jugado y qué miedo tenía, y si esto se podía hacer, o qué tool nuevo había visto, o cuál de los nuevos, porque obviamente, para no empezar a decir los nombres, pero todos conocidos desde el punto de vista de inteligencia artificial, está todo el tiempo evolucionando, ¿no? Bueno, entonces, nos dedicamos ese tiempo. Entonces yo diría, alentar al que está en un entorno laboral, si están pasando por esa situación que tienen como miedo, busquen a alguien que ustedes saben que es más fluido, que en realidad ya se está moviendo, está utilizando estos que son súper nuevos, Claude, demás, para decirle, bueno, ¿por qué no nos dedicamos este tiempo? Y si no estás trabajando, no sé, un sobrino, un nieto, un hijo, porque de esa manera en realidad uno comparte ese conocimiento. Y el otro era con respecto a ACDE, con el fortalecimiento, o sea, trabajar lo que es familia y empresas, ¿no? Sí, bueno, ACDE tiene muchísimas comisiones, todas riquísimas, con una variedad de temáticas que propone a los socios y también a no socios, dependiendo de las propuestas que se hacen, y muchísimas todo el año. En este momento estaba pensando si había visto o no particularmente este tema. Me atrevería a decir que seguro que sí, porque es tan diverso lo que se propone y que en varias comisiones, capaz hay para hacer más, puede ser, me lo quedo como tarea para también charlarlo dentro del equipo, pero sí, también es muy diverso y todo lo que se va proponiendo a lo largo del año, tratando de justamente responder a las necesidades y a las inquietudes de la diversidad de los socios que tenemos en ACDE. En 10 años, cuando miremos para atrás, ¿qué te parece que vamos a decir que aprendimos tarde sobre liderar personas en tiempos de inteligencia artificial? Yo, digamos, no sé, bueno, quizás es futurismo, pero para mí es volver mucho a las bases, y en algún punto, en los últimos años, quizás por la velocidad de los cambios, porque las expansiones que se generaron, empezamos a tener como pequeñas carencias que se fueron trasladando en términos de liderazgo, porque capaz gente que era muy técnica, por una necesidad crecía, pero con, digamos, carencias en liderazgo. Yo creo que hoy somos conscientes, y por eso para nosotros es tan importante hablar de liderazgo la semana que viene, el liderazgo volver a las bases. Ese liderazgo que tiene que ver con, como digo yo, con verbos que son muy simples y básicos. Escuchar, que uno va a decir, bueno, ¿qué está diciendo? Sí, escuchar, porque muchas veces no nos escuchamos. Comunicar con transparencia. Muchas veces lo que se comunica no está claro, es rebuscado, no se está diciendo en realidad de manera simple y concreta hacia dónde se va, cómo se va. Con lo cual, escuchar, comunicar, dedicar el tiempo a escuchando y comunicando, cuidar a la persona que uno tiene delante. Y cuidar a veces es tener que tomar decisiones que son difíciles, es tener que dar a veces un feedback que no es positivo. Eso también es cuidar, es la mezcla entre cuidar con coraje para que esa persona pueda sacar lo mejor de sí. Si como líderes no sabemos dar eso, es muy difícil, porque en definitiva lo que estamos haciendo es casi pateando la pelota para un problema que se va a volver cada vez más grande. Gracias, Alejandra. Me gustaría terminar con, aprovechemos este encuentro de ACDE, ojalá salga espectacular. Les deseamos toda la suerte. Vamos a estar empujando, haciendo fuerza desde acá, traer acá a esta mesa al gran líder Enrique Yo, que es un argentino empresario que está en proceso de beatificación. Si Dios quiere, este año, creo que ya está confirmado que lo beatifican este año, y es quien fundó ACDE. Así que esto que vos decís, volver a las bases, leerlo más Enrique Yo, estudiar sobre su vida, entender cómo se movió él como líder. No solo como líder en la empresa, como líder padre de familia, ¿no? La verdad que es digno de leer, es digno de estudiar, es digno de copiar. Ojalá todos, mujeres y varones, empresarios y padres de familia, podamos copiarlo, y les aseguro que vamos a tener un país muchísimo mejor. Gracias, Alejandra, por toda esta experiencia, por todo lo que nos trajiste. La verdad que
espectacular. Me quedo con esto de liderar, volviendo a las bases, escuchándonos, comunicándonos con empatía. Y bueno, acá te damos el regalo de Café Cabrales para vos. Gracias, familia Cabrales. Y muchísimas gracias a Café Cabrales por apoyarnos siempre, todas las semanas acá en Sembrar Valores en Familia. Y gracias a ustedes que están del otro lado, apoyando siempre, mandando preguntas, participando. Ojalá les haya servido mucho el programa del día de hoy. Y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Que tengan muy linda semana. Gracias. Chau, chau.